Bueno, gracias a Gloria y a Leo y a todo el equipo de Gestionando Hijos por hacer posible este encuentro. Y gracias a todas vosotras y a todos vosotros por vuestra presencia y atención. La presencia es algo que va a ser el eje de mi charla, ¿no? Presencia, lo que va delante de la esencia. La presencia debería ser nuestra tarjeta de presentación, ¿no? Entonces, en la mirada Educar Empoderando de las que os voy a hablar, se invita a hacer un proceso en los educadores, en las propias personas, sean educadores o no, de ir cambiando la autoridad del educador por su presencia. ¿Lo veis? Cuando empezó la ESO y el cambio del sistema educativo, los profesores vieron que perdían autoridad, ¿no? Pero eso tiene una parte positiva si haces un crecimiento personal. Es decir, lo que pierdes de autoridad lo puedes ganar de presencia. Si vemos el étimo de la palabra educar, se discute si procede de educare o exducere. Bien, nosotros vamos a emplear las dos, porque no vamos a hacer dualidad. Educare viene a significar meter dentro. Y eso es lo que normalmente se ha hecho con nosotros en el colegio. Se mete dentro unas instrucciones. Y eso ha sido la base de la primera alfabetización del mundo. Instruirnos para desenvolvernos en nuestra cultura, en nuestra familia, etcétera, etcétera. Bien, pero frente a esta palabra existe el otro étimo que se discute si es este, que es exducere, sacar hacia afuera lo que está dentro. Bueno, ¿y qué es lo que está dentro? Pues esa esencia. Entonces, la primera alfabetización del mundo sería la instrucción, y la que os propongo yo ahora desde Educar Empoderando es una segunda alfabetización del mundo, que sería basado en educar teniendo en cuenta que dentro de las personas hay una esencia, una creatividad, una presencia. Bien, para seguir este proceso, yo descubrí que las culturas están como en un círculo vicioso. A una cultura la crea unas creencias, unos mitos, y esa cultura a su vez crea una educación. Y esa educación mantiene los mitos de esa cultura y se forma como un circuito cerrado. Sería como un ciclo vicioso de la educación en instrucción. Entonces, lo que lleva dentro el ser humano, la creatividad, no tiene acceso el individuo a cambiar esa cultura. Por eso, si ahora os pregunto qué es una cultura, todos pensaréis en cosas del pasado. Curioso, ¿verdad? Son preguntas inquietantes que a mí me encantan. ¿Por qué la cultura se contempla como una cosa del pasado y no del futuro? Porque no vemos a nuestros hijos y alumnos como creadores de ese futuro, sino como habitantes de ese futuro. Entonces, son como culturas muertas en este sentido. Entonces, educar de adentro hacia afuera los convierte a las personas en creativos culturales. Bien, si cogemos todas las culturas, por ejemplo, es una lástima que la antropología no esté en el sistema educativo. Se tiene que descubrir en documentales de la 2 y de otras televisiones públicas. Cuando vemos a la visión del antropólogo, nos habla de las diferencias entre las culturas, las diferentes instrucciones que reciben cada uno. Pero no nos hablan de las similitudes. Y eso es lo fundamental en esta mirada. ¿En qué se parecen todas las culturas? Sin el contraste de una nueva forma de pensar, sería imposible verlo. El pez no sabe que está dentro del agua hasta que sale del agua. Bien, entonces, lo que encontré, bueno, y muchos lo han encontrado, es que todas las culturas están sumergidas en un océano, en una forma de pensar, que algunas tradiciones llaman la dualidad. Y eso hace que generemos dramas, que nuestros pensamientos sean densos, que generemos conflictos entre las personas. Mientras juzguemos a las personas, no sabremos la verdadera causa de los conflictos. Claro, educar para trascender esos conflictos forma parte de la educación esencial. Y eso no está en ningún sistema educativo, y es perfecto, porque el profesor en estos momentos debe tener la libertad absoluta para educar desde lo esencial, y los padres también. Bien, pues lo que hace esa forma de pensar, que podemos emplear una metáfora, le podemos llamar sistema operativo. Tenemos todos un sistema operativo que lo que hace es desconectarnos de nuestra esencia. Algunos le llaman la dualidad. Y por eso recurrimos a autoridades exteriores en todos los campos.
Bien, pues ese sistema operativo densifica nuestra forma de pensar, densifica nuestra forma de sentir. Pero ha nacido un nuevo sistema operativo, un nuevo paradigma del conocimiento, que en Occidente empezó con la física moderna, por ejemplo, con la física cuántica. La idea que tenemos del colegio es que la ciencia tiene que ser objetiva, pero la física cuántica, que empezó hace más de 100 años, entre uno de sus principios está que cuando tú observas algo, el observador modifica lo observado. Es decir, que eres co-creador de la realidad que observas. Esto es un trayazo desde el punto de vista de la ciencia, y los colegios no lo han recogido, y es una pena, porque te están diciendo que la nueva ciencia es objetiva y subjetiva a la vez. Si no hubiese subjetividad en la ciencia, no habría creadores de ciencia, no existiría Einstein sin subjetividad. Y en el colegio se dice que la ciencia es objetiva, y en casa también, ¿no? Entonces, este nuevo paradigma ya convierte al mismo científico en creador de la realidad, a la misma persona. En la visión de Educar Empoderando, se ve al alumno como científico de su propia vida, para que la experimente, para que la cree por él mismo, ¿no? Podríamos decir. Bien, y ese nuevo paradigma se está expresando en otros campos, pero a nosotros nos interesa ese nuevo paradigma como nuevo sistema operativo, transcultural. Y ese nuevo sistema operativo hace que nuestros pensamientos y nuestras emociones sean más ligeras. Porque en la dualidad, los pensamientos tienen una densidad que crean dramas y crean conflictos entre las personas. Y pensamos que fallan las personas. Fijaos la revolución educativa que significa, no fallan las personas. Es el sistema en el que hemos sido educados globalmente en toda la Tierra. Esa dualidad, enfrentamiento entre las personas. Ahí está la solución de todos los conflictos. Mientras la instrucción forma parte de la primera alfabetización, la segunda alfabetización tiene que resolver. La segunda alfabetización tiene que ser en los colegios, en las casas, en las empresas, en los medios de comunicación. Es llevar el autoconocimiento a la educación para poder conseguir ese esducere, sacar de dentro, que todas las personas sean creativas. Imaginaos una cultura, una familia donde todas las personas son creativas, donde son auténticas, en el sentido de ser auténtico una persona, que es sacar la luz que lleva dentro. Bien, para ver ese contraste entre los dos paradigmas, entre los dos sistemas operativos, os voy a explicar una historia personal. Esta historia personal ocurrió hace un par de días, en un parque que existe cerca de mi casa. Estaba un señor con una cubeta con jabón y un cordel gordo, grande, y cogía el jabón y soplaba. Y se formaban pequeñas y enormes burbujas de jabón, con formas preciosas, ¿no? Con esos colores arcoíris. Y había una legión de niños, de 2 a 10 o 12 años, que estaban jugando con esas pompas. Me acuerdo que uno con una espada intentaba romper aquellas pompas de jabón. ¿Lo veis? Y fijaos qué hacen los niños cuando están contentos. Dan saltitos. Como en la película Mary Poppins al final, toda la familia da saltitos. Porque se sienten ligeros. Esa es la esencia del nuevo paradigma. Lo que estaban viviendo esos niños hay que llevarlo a nuestra mente. Cuando observamos esa imagen, cuando hacemos un sensograma de esa imagen, nosotros mismos nos sentimos ligeros mirando esa imagen. Fijaos qué sabiduría hay en el niño, que está fuera del drama. Bien, lo que se experimenta al vivir eso lo explicó muy bien el poeta. Se trata de habitar mundos ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. El poeta va a lo esencial. Y si quitamos el drama de la poesía, sería el nuevo paradigma. Esa nueva forma de pensar. Entonces se trata, esa forma de pensar, esos pensamientos ingrávidos, sin drama, gentiles, generosos. Fijaos que esos son los dones del corazón. Pero no están en nuestra mente, porque la dualidad enfrenta la mente al corazón. Se trata de cambiar el programa de nuestra mente, el sistema operativo, para que los dones del corazón estén en nuestra mente. Que la mente se ilumine con la luz y sabiduría de nuestro corazón, para ser auténticos y no seguir las instrucciones de una cultura o de una familia. Tenemos que ir más allá. Bien, ¿y cómo se volcó esto en mi vida, en mis clases? Yo hice un proceso de autoconocimiento en mis clases, bueno, personal, claro, lo volqué en mis clases,
Y entonces todos tenemos dones o virtudes, pero en dualidad, en ese paradigma, en ese sistema operativo, como no hemos hecho autoconocimiento y creamos dramas y los pensamientos son pesados, resulta que esas virtudes las empleamos para hacernos daño. Muy curioso. Entonces, muchos de los conflictos que tenéis en casa con vuestros hijos o en clase los maestros no son más que sus propios dones expresados en dualidad. Entonces, cuando descubrí esto, ya no tenía que reprimir al alumno, sino que aquel desequilibrio lo ligaba con un don. ¡Ah! Algo maravilloso, fantástico, ingrávido y gentil. Esa sensación de nuevo, ¿no? Entonces, fue un alumno el que me despertó definitivamente. Yo tenía el don, o tengo el don, de la palabra fácil, de mente ágil, y desde la dualidad lo empleaba para acorralar intelectualmente a las personas. La necesidad de tener razón. Y me acuerdo que tuve una discusión con un médico de la medicina oficial. Yo estaba haciendo autoconocimiento y exploraba el mundo alternativo. Y entonces le acorralé intelectualmente, ¿no? Y entonces ese médico se enfadó y me miró enfadado y dice: es que tú tiras bombas lógicas y no sé desactivarlas. Un trayazo a mi intelecto, pero no a mi corazón. Ese médico no tenía la capacidad de conmoverme, porque estaba en dualidad conmigo. En realidad era un choque de autoridades, entre la autoridad de la medicina oficial y la autoridad de la medicina alternativa. En Educar Empoderando trascendemos la autoridad. Tanto el mundo alternativo como el mundo oficial tienen un problema en común. Y en ese problema es donde han de encontrarse, que es la educación en autoridades. Tú aprendes las cosas sin creatividad, y lo hace el alternativo y lo hace el oficial. Y se encierran en la autoridad. Educar Empoderando es para trascender esa autoridad. Bien, entonces acorralé dialécticamente a uno de mis alumnos. Y ese alumno me iba a dar una lección de vida. Le tenía acorralado y entonces me miró como nunca nadie me había mirado. Estaba hablando desde un poder interior y me dijo: profe, yo no sé rebatirte tus argumentos, pero sé que no tienes razón. La forma y desde donde lo dijo es lo que me cambió. Las palabras ingrávidas y gentiles de mi alumno derrotaron sin lucha al peso de mis argumentos. Entonces descubrí que dentro de la persona había algo más allá que las instrucciones programadas en nuestra mente, de la primera alfabetización. Existía una sabiduría, existía una luz interior. Las personas empezaron a ser para mí, mis alumnos, como astros con luz propia. Y ahora viene lo sorprendente. Yo de pequeño siempre tuve un sueño, y lo estoy cumpliendo ahora. Quería ser astronauta, viajar entre las estrellas. Veía la serie Star Trek y decía: llegar donde nunca otros llegó. Y aquello es que me ponía ya en los mundos ingrávidos y gentiles. Y claro, no fui astronauta, era muy difícil. Pero hice física persiguiendo las estrellas. Y necesitaba hacer física para descubrir ese nuevo paradigma. Bien, entonces, gracias a ese alumno y otros alumnos, descubrí que las estrellas entre las que quería navegar y hacer y llegar donde otros no habían llegado eran mis alumnos. Os invito a ver a vuestros hijos como astros con luz propia, pero difícilmente los vais a ver y lo vais a poder mantener si no cambiáis vuestro sistema operativo. Porque es en todas las culturas. Esto es lo importante. Y está tanto en el mundo alternativo como en el oficial el problema. Siempre hemos sospechado que hay algo en nuestro interior que nos pide ser auténticos. Es el sistema operativo. Hay que cambiar de paradigma. ¿Lo es? Bien, entonces a partir de entonces desarrollé todas unas técnicas para hacer permanente aquello. Desarrollé el Educar Empoderando. Vamos a pasar por lo menos, que vamos mal de tiempo. Entonces, aprendí a pensar ligeramente, esencialmente. Cuando vas a la esencia, todo es ligero. Y entonces pude definir esencialmente lo que es para mí la educación y lo que es para mí esencialmente el papel y los roles de padre y madre. Entonces, para mí la educación es lo esencial. Esencial significa que todo el mundo podría estar de acuerdo. Cuando vas a lo esencial, tenemos que unir las corrientes.
Y para mí la definición esencial de educación es esta: enseñar a celebrar el encuentro con uno mismo, con los demás y con la vida. No se me ocurre una forma más esencial de definirla. Para ello hay que cambiar el sistema operativo, nuestra forma de pensar de toda la humanidad. Esa es la segunda alfabetización del mundo, en los colegios, en las familias, en las empresas, en los medios de comunicación. Hay que prepararse para esto. Bien, vamos a ver cómo definimos esencialmente el papel de padre y de madre, puesto que estamos en gestionando hijos, ¿no? A mí se me ocurrió, cuando llego a ese esencial, a esa ingravidez, digo, ostras, algo que sirva en cualquier cultura. Tiene que ser transcultural, porque es de paradigma global. Y entonces me di cuenta, por experiencia, viendo, haber tenido muchos alumnos y padres, ¿no?, que había algo común en la esencia, ¿no? Y es que la madre, como tenéis ahí, la madre es la que tiene que enseñar a que tú aprendas a ser amado. Hay personas que no se dejan ser amados. Fallaría el rol de madre, no la madre, el rol. No estamos juzgando a nadie, ¿no? Es decir, la madre enseña a ser amado. Bien, ¿y cuál es el rol de padre? Estos roles pueden estar en la misma persona, ¿eh? No es una cuestión de género. ¿Cuál es el rol de padre? El rol del padre es enseñarte a amarte a ti mismo. Entonces, si tú quieres llevar ese autoconocimiento, si quieres ser auténtico, tienes que saber recibir el amor de los demás y tienes que amar a los demás y tienes que saber amarte a ti mismo. Es esencial. Por lo tanto, como padres, os invito a vivir desde la esencia esa educación, a vivir esos dos roles, enseñar a ser amado y enseñar a amarse a sí mismo. Claro, el papel del padre tiene que hacerse en mayor distancia, porque es provocando, como ya hacía con los adolescentes, que tú aprendes a amarte a ti mismo. Si solo estuviese la madre, tú sobreproteges, entonces no dejas crecer el amor a ti mismo. Por lo tanto, es un juego de proximidad y abrazar, la de la madre, y un juego de dejar un espacio. Ambos son amor, uno es para acoger, el otro es para despertar. Esa sería un poco la idea. Vamos a ver. Entonces, el único obstáculo que hay para lograr esto, yo le llamo la educación en autoridades. Fijaos que hemos sido educados como planetas sin luz propia que orbitan el sol de lo importante de nuestra cultura y nuestra familia, pero podíamos haber nacido en otra cultura y en otra familia. Es absolutamente relativo. Y por eso absolutamente relativo nos llegamos a matar en una guerra o enfrentar políticamente cuando nadie... Imaginaos un judío y un palestino discutiendo y peleándose y ninguno ha elegido en qué familia nacer. Si eso se le dijese en el colegio, es alucinante. Bien, pues lo que hacemos es, desde esa instrucción, orbitamos lo importante de nuestra familia y de nuestra cultura y somos como astros sin luz propia. Por eso proyectamos una sombra, ¿veis? ¿Qué significa la sombra? Lo que lo importante no acepta de nosotros. Los homosexuales no eran aceptados por lo importante, proyectan la sombra hacia atrás, tienen que ocultarse del sol. Por eso, en el viejo paradigma, tenemos sombra porque hemos sido educados para orbitar lo importante y no lo esencial que llevamos dentro. Bueno, creo que he consumido el tiempo. Entonces, ahora viene el turno de preguntas, ¿no? A ver si os animáis. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a sentarnos mientras preparamos las preguntas. Perfecto. Yo creo que Machado no se hubiera imaginado nunca que le habrían utilizado como lo has hecho tú. ¿Quieres sentarte, por favor? Nunca se hubiera imaginado que su poema serviría para esos cambios tan complejos, porque yo pensaba, había oído una vez una frase, no sé si la habéis oído vosotros, que decía, un creador es un niño que no fue al colegio. Se dice que la educación, el colegio, en casa, la sociedad, coarta la creatividad, ese poder que tienen los niños. ¿Cómo luchamos con ello? Porque tú nos has planteado un reto muy importante. Tenemos que luchar contra nosotros mismos y luego encima educar a una criatura. Pero no estamos solos, hay una sociedad, hay una escuela. ¿Cómo se hace eso? Fíjate que ya dentro de ti ha actuado el sistema operativo del viejo paradigma. Ah, sí, me ha salido. Cuando has dicho cómo luchamos, ya estás creando enfrentamiento. Entiendo. Por eso el mundo alternativo se enfrenta al oficial. Esto es un movimiento de corazón y el corazón no juzga. El corazón no separa, es la mente, pero no hay nada malo en la mente, solo el sistema operativo. Se trata de cambiar el sistema operativo de la mente para que vaya con el del corazón. Imagínate lo que significa. No sé si tienen ustedes preguntas, ¿hay alguien que quiera levantar la mano? Voy a levantar yo un poco, que así les veo mejor.
¿Hay alguien que tenga alguna pregunta para Carlos González? El reto que nos ha planteado es bastante complicado, ¿eh? Porque ya han visto que ahí al fondo, por favor, lo podemos acercar, porque y ahí hay otra mano que se levanta, por favor, la primera de ellas. Vamos a decir algo, también vamos a saludar a muchas personas que nos están viendo a través del ordenador, a través de streaming, a través del maravilloso streaming que nos sirve la empresa Avanzo, ¿no? Que también le estamos muy agradecidos por facilitarnos esa tarea, ¿no? ¿Algún micrófono ha llegado ya a su destino? Para que nos puedan hacer la pregunta. Ya, ahí lo tenemos. Adelante. Hola. Hola. Vale. Buenos días. Buenos días. Quería preguntar, has hablado del rol de madre y del rol de padre, y me faltaría de quién es el rol de enseñar a amar. No sé si lo has comentado o me lo he perdido. Los dos. Uno enseña a recibir amor y el otro a amarse a sí mismo. Cuando tú consigues aprender a recibir amor y amarte a ti mismo, de forma natural sabes amar a los demás. Sería como un triángulo que con esas dos bases aparece el vértice, ¿no? Pero tenemos dos roles, el de papel de padre y de madre, que pueden ser la misma persona, ¿eh? La misma persona puede tener los dos, esto no tiene nada que ver, ¿eh? Ambos son amor desde distintos ángulos, claro, ¿no? Entiendo, claro. Distintas formas de amar. Uno en la proximidad y otro en la distancia para que pueda crecer. ¿Eh? Perfecto, gracias. A ti. Nada. Muchas gracias. ¿Había otra pregunta por ¿Sí? aquí? ¿Sí? ¿Tienes micrófono? Sí, no. sí. Ah, no, que estás grabando. Tenemos aquí, si eres tan amable, traer un micrófono por aquí. Si tienen preguntas, levanten las manos, porque aquí con la luz tampoco es que veamos exactamente Sí. muy bien. Alguien, una azafata venga corriendo, pero corriendo, que nos demuestre que el movimiento es bueno. Pero dando Exacto. saltitos. ¿Qué? Para Y ser dando como los saltitos niños. de alegría, porque sí que es verdad. Bueno, también, mientras tanto, corre, y dando saltos de alegría, efectivamente. Ingrávida y gentil, por favor. Exacto, como pompa de jabón. Como pompa de jabón, efectivamente. También voy a aprovechar para dar las gracias a todo el equipo, digo, que nos acompaña hoy, el técnico, al equipo de mascota, Educar es Todo, a Carmen, que es una maravilla, que tanto nos ayuda, Carmen, querida. Gracias, buenos días. Hola, buenos días. Soy Noemí, estamos grabando para un podcast sobre padres que se llama Cuando los niños duermen y nosotros estamos muy preocupados por el tema este de educar a nuestros hijos, ¿no? Es complicado, o sea, lo que has explicado es súper interesante, pero es complicado desconectar en nuestro cerebro, después de tantos años educándonos como nos han educado, de nuestro corazón. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué técnicas, qué estrategias podríamos utilizar? Claro, fíjate que si te doy recetas acabamos en la educación en autoridades, ¿no? Entonces, precisamente por eso creé esta mirada pedagógica que se llama Educar Empoderando. Y hago formación por toda España, porque entiendo que para arrancar es difícil que uno lo haga, ¿no? Entonces, son varios fines de semana, varios módulos, y son módulos de crecimiento personal. Quiere decir que se pueden mover cosas, porque fíjate que hace que nosotros estemos atados a lo importante. Confundimos lo importante con lo esencial. Yo creo que lo que sería educarnos a nosotros mismos y en ese proceso educaremos a nuestros hijos. Claro, ¿eh? claro. Es un poco ese Pero camino. fíjate que la propuesta mía, digamos, es educarnos en un nuevo paradigma. Sí. Que está relacionado con lo que dice la física cuántica, curiosamente. No puede ser casualidad que desembarque ahora. Muchas personas lo viven. Entonces, es un proceso que yo diría que de entrada, en general, se necesita una ayuda que te ponga en órbita, ¿no? Sería esta la idea. Haríamos una última pregunta. Sí, la tenemos por ahí. Que está por ahí, ¿sí? Sí. Hola, buenos días. Yo soy Gloria y quería hacerte una pregunta al hilo de tu cambio de paradigma, ¿no? ¿Sabes o tienes alguna opinión acerca de la manera de educar que tienen, por ejemplo, en el norte de Europa, sobre todo en Finlandia, con estas maneras de aprender haciendo, o sea, learning by doing, etcétera? ¿Tienes una opinión al respecto? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que es un poco lo que pasa con el mundo alternativo. Una cosa es que tú progreses en determinadas direcciones y otra que cambies el sistema operativo. Es muy diferente. No sé si me explico. Es decir, nosotros tenemos que coger las experiencias. Ahora viajo mucho por toda España y veo escuelas, ¿no? Y veo sitios, algunas hasta clandestinas. Es muy curioso. ¿Cómo clandestinas? Sí, escuelas clandestinas. Porque son tan alternativas que se esconden de la oficialidad. Entonces, son escuelas pequeñas, rurales, que los padres están de acuerdo, ¿no? Con los maestros. Entonces, claro, pero se sigue educando en dualidad. Es mundo alternativo, pero se sigue enfrentando a determinadas cosas, ¿no? Es decir, la idea es,
ese cambio de paradigma es para recoger todo lo que se está haciendo en Finlandia, etcétera, pero articularlo en una estructura nueva, porque eso permitirá que todo se pueda nutrir de todo. La oficialidad y lo alternativo se pueda nutrir. Pero no hagamos dualidad, de nuevo, pensando que un sistema educativo es mejor que otro. Ya estamos en el juicio. Si cogemos una estantería, ¿no? y solo cambiamos los libros y el contenido, no hacemos nada. Lo que hay que cambiar en sí es la estantería. Exactamente, ¿no? la estructura, podríamos estructura. decir. Entonces esa estructura ayuda a que se relacionen entre sí todas las corrientes educativas. Esto es muy importante. Carlos González, les he dicho que era vibrante, maravilloso, sobre todo por esa energía estupenda que contagia. Ha sido muy revelador. Gracias de verdad, Gracias Carlos, por tu compañía hoy. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias.